Gracias por seguir conectados con AMEDIR en el Congreso Internacional de Recursos Humanos, edición 55, Business Agility, de Human Experience. A lo largo del día hemos tenido acceso a conocimientos, casos de estudio y mejores prácticas en materias de agilidad organizacional. Ahora los invito a seguir nuestra conferencia de cierre de este primer día de actividades. Mauricio Sánchez. Mauricio se encuentra al frente de la primera empresa mexicana de ingeniería en capital humano con más de 500 clientes en Estados Unidos, Europa y América Latina. En 2019 fundó Human Lab, la primera fábrica de software en América Latina para el capital humano. Ingeniero en sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Mauricio Sánchez cuenta con diversas formaciones en administración de empresas y capital humano. Ha implementado proyectos de gran impacto en organizaciones privadas y públicas, entre las que destacan IBM y Banamex. Se le reconoce como uno de los líderes más influyentes en el ámbito de la ingeniería de capital humano. Hola, me llamo Mauricio Sánchez. Soy el fundador y director general de IU, antes Grupo Human, y le agradezco mucho a la AMEDIR por permitirme dar este workshop, en donde voy a platicar acerca de lo que es la familia y los valores, y cómo la familia y los valores, impactan directamente en los resultados financieros y en los resultados de la organización. Y bueno, el nombre de la presentación se llama en honor a George Floyd, donde vino lamentablemente toda una tragedia alrededor de su muerte. Pues obviamente, alzando las manos, empezamos nosotros ahora a hablar de la familia. ¿Qué tan importante es la familia y los valores hoy en día en estas épocas que tenemos de pandemia? En estas épocas de crisis, en estas épocas en donde estamos nuevamente reunidos en casa. En esta presentación les voy a explicar varios temas. Uno de ellos es el tema de cómo hacer que los valores de una empresa impacten en los resultados financieros de la organización. Es muy sencillo. ¿Qué correlación tienen todos los valores familiares y qué importancia tiene la familia para que impacten en estos resultados de la empresa? Voy a hablar de algo que le denominamos el triángulo del éxito. Voy a hablar de las 4 dimensiones de la persona, muy importantes. Voy a hablar de todo lo que es una reflexión y sobre todo de un modelo que se llama IPCHW, para finalmente platicarles una historia feliz. Voy a empezar por el triángulo del éxito. El triángulo del éxito viene de un modelo ya viejo, ya viene totalmente salido de las áreas de todo lo que es Project Management, de todo lo que es TI. Y ese triángulo lo tienen normalmente casi todas las organizaciones. Básicamente está en 3 vertientes. Estas 3 vertientes son los procesos, cuidar los procesos dentro de la organización, cuidar todo lo que es la gente, a las personas, y cuidar o tecnificar a todo lo que es la organización para poder acelerar todo lo que son los procesos. Cuando hablamos de este triángulo, mucha gente se preocupa por las 3, no podemos faltar a ninguna de estos elementos, porque imagínense tener procesos y gente sin tecnología. Imagínense tener tecnología y gente, pero sin procesos, de nada sirve. Y esa es una gran falla que están sucediendo mucho actualmente en el ámbito de las empresas,
porque compran y compran tecnología, pero probablemente no tienen procesos o no tienen a la gente capacitada. O tienen a la gente los procesos, pero lo hacen en procesos lentos, sin tecnología. Es conocida este modelo y normalmente lo tienen todas las organizaciones. Estas empresas exitosas normalmente tienen sus áreas de recursos humanos denominadas recursos humanos o departamento de recursos humanos o dirección de recursos humanos y tienen ciertas funciones. Funciones universales que se hacen en estas áreas son la parte de atracción de talento, atracción de personas. ¿Para qué? Para cumplir ciertos procesos y ciertos objetivos dentro de la organización. Esa área de atracción de talento obviamente tienen procesos de reclutamiento y selección, tienen pruebas psicométricas, tienen assessment centers, etcétera, en el cual se encargan exclusivamente de seleccionar a la gente adecuada para el puesto adecuado. Normalmente ya las personas dentro de la organización, las áreas de recursos humanos, se tienen que preocupar por todo lo que es su retención. ¿Cómo las motivan para que sigan dentro de esa organización? ¿Qué les dicen para que sigan dentro de la organización y no se desgasten? Para que obviamente generen mejor su desempeño dentro de la empresa. Otra función es el desarrollo. Pues entran, están contentas, pero tienen que tener un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo con capacitación, con conocimientos, con una mejora de habilidades y se deben de encargar de hacer todo esto. Y la última es la parte de la separación. Cuando el colaborador, el empleado o la persona cumple un ciclo dentro de la organización, las áreas de recursos humanos se deben de preocupar por tener una separación digna y por una separación totalmente exitosa. Estos programas normalmente son outplacement o inclusive les ayudan a poner sus propias empresas o a colocarlos dentro de otra organización y por supuesto les dan mucho agradecimiento por haber estado dentro de esta organización. La separación puede ser por una jubilación, la separación puede ser porque cambian de trabajo, o tienen otra oportunidad, o la separación simplemente es porque ya se cansaron de todo lo que es esto. Esto es lo que le llamamos el triángulo virtuoso o el triángulo exitoso de las empresas. Pero bueno, eso es bien sabido. Digamos que voy a platicarles ahora algo también muy conocido de lo que es una persona dentro de la organización, sus 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones nosotros las clasificamos, yo los clasifico como el saber, ¿no? El conocer, el hacer, el poder realizar muy bien sus funciones, el poder aplicar, el saber operar una máquina, poder desarrollar o analizar, programar, ese es el hacer. El ser es obviamente la parte de las emociones, la parte de que la gente verdaderamente tenga un bienestar, el bienestar entendido no nada más por temas mentales, inclusive también es por temas financieros, pero algo muy importante es el tema del tener. Normalmente todos se ponen a trabajar o todas las personas trabajan por el tener. Las mismas organizaciones emplean o contratan a la gente para poder tener, para poder realizar sus procesos, poder entregar un producto y digamos que poder de alguna u otra manera ganar dinero. Estas 4 dimensiones, digamos que hay mucha gente que le llaman competencias, otra gente le llaman habilidades, otra gente le llaman capacidades. Y ahorita vamos a ver nosotros cómo usamos esto. No olvidemos que todo esto es tiene que estar alineado por un tema de lo que es la familia. Dice, ¿y qué tiene que ver todo esto con la familia? Estamos viendo
a una persona, estamos viendo cómo entra dentro de una organización, y para que quede más claro les voy a platicar una historia. Y esta historia va alrededor de nuestro personaje y nuestro querido colaborador, Alex Sánchez. Alex Sánchez es una persona feliz, es una persona contenta dentro de su trabajo, porque la empresa que le contrató tiene normalmente un área de recursos humanos, tiene un área de capital humano y se preocupa por esto que les comenté, entró a través de estos procesos de atracción, de desarrollo y sobre todo también tiene todo lo que es una buena compensación, etc. Pero Alex, o dentro de esa compañía, Alex, además de que está contento, pues le están dando programas de conocimientos, le están dando programas de capacitación, le están incrementando sus capacidades e inclusive el ambiente de la organización le ayudan para lo que es una muy buena. En el hacer también les dan programas de competencias, tiene muy bien definidas sus competencias. En esta empresa que fue contratada muy exitosa, con grandes logros y con un muy buen margen de utilidad, obviamente esta empresa le da, compraron software en el cual le pueden medir sus competencias, le pueden medir todo lo que es la parte del desempeño y sobre todo tienen colocado procesos ágiles para poder desempeñar bien sus funciones. Entonces, está muy contento Alex Sánchez ahí dentro de esta organización por tener estas dos dimensiones e inclusive estas dimensiones, dentro de estas dimensiones el ser, tiene programas de wellness, aunque se ve un poquito gordito dentro de su caricatura, la realidad ya se metió en un programa de ejercicios, ya se metió en un programa de meditación, la empresa contrató programas de felicidad para poder lograr esa sonrisa que tiene Alex dentro de la organización y sobre todo el tema de también tiene meditación o mindfulness para poder interiorizarse y poder generar una estabilidad emocional y ahora con el nuevo reglamento aquí en México pues obviamente pues, con las nuevas disposiciones pues también la empresa está cuidando mucho lo de la NOM 035, en el cual está midiendo los factores psicosociales. La empresa contrató un programa para diagnosticar todo esto de lo que es la NOM 035. Tiene programas de desarrollo que aplican a la NOM 035 porque la empresa está cumpliendo con esa norma que, curiosamente, ahora en octubre, el próximo octubre del 2020, llega una nueva fecha porque ahora sí van a llegar los inspectores dentro de las organizaciones y van a tener que cuidar esos cumplimientos. Aquí Alex está totalmente protegido porque la empresa donde trabaja pues lo tiene sistemas totalmente alineados a esto. Y también en el tener, Alex tiene un muy buen sueldo. Además, tiene un buen programa de compensaciones variables alrededor de su desempeño y también tiene bonos de acuerdo a su puesto, a su posición. Digamos que Alex tiene todo lo que quisiera tener cualquier persona dentro de una organización. Pero, pues digamos que algo está pasando, ¿no? Algo le está pasando a Alex. Alex, de alguna otra manera, pues, aunque tenga todo esto, está sintiendo ansiedad, está sintiendo angustia, tiene mucho estrés, de repente se siente sin rumbo, de repente cree que la vida no tiene sentido y eso lo lleva a, de alguna otra manera, a sentirse deprimido, de alguna otra manera, sentirse desvelado, paciente. Trabaja mucho y entonces está cansado y está totalmente desmotivado. Y no solo eso, sino también se siente solo y se siente un poco decepcionado. ¿Qué le pasa a Alex? O sea, realmente si está trabajando en una organización con grandes éxitos, donde tiene muy buenos programas, donde están cuidando las 4 dimensiones de la persona y donde sobre todo las áreas de recursos humanos
lo están cuidando y cuidan a todo el personal de ahí, ¿qué le está pasando? Para mal del buen Alex, pues lamentablemente pues, le cae algo que a todos nos está sucediendo, le cae el espantoso COVID. Y entonces todos corremos a nuestras casas. Todos de repente tenemos miedo, tenemos desconocimiento por el tema del COVID-19. De repente nos dicen que el COVID-19 se pega pues, casi en el aire, se pega a través de, no sabemos por dónde, si a través de la respiración, tenemos mucha desinformación, los medios nos bombardean con desinformación y imagínense cómo se siente el pobre de Alex. Entonces, Alex, ¿qué pasa con Alex? Corre a su casa y espera en su casa para ver qué va a suceder. Se pone en su casa para ver qué tiene que hacer. Digamos que Alex espera y espera y espera y espera hasta de alguna u otra manera instrucciones dentro de la organización en el cual la organización lo agarraron totalmente sorprendido. Y lo agarraron totalmente sorprendidos sobre todo porque no sabían qué hacer, tenían la misma desinformación, pero obviamente la organización no le respondió a Alex. Obviamente la organización lo que hizo fue preocuparse por sus ingresos, por sus utilidades, por su EBITDA, por su ROA, por su ROE y todos los indicadores financieros. Y no se preocupó por Alex, aún teniendo todos los programas que tenía. No estaba lista la organización para este tipo de contingencias porque estaba a caras o a vista de poder atender sus ganancias. Alex se sintió todavía mucho más deprimido. Y aunque la organización tenía programas de psicoterapia en línea, aunque la organización tenía programas para ayuda a las personas dentro de la organización, pues no todos tenían computadoras, no todos tenían internet, no todos tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo allá afuera. Lo único que sabían era mantente en casa, no salgas. Ese fue un gran problema para Alex, porque imagínense, si se sentía deprimido, ahora cómo se sentía. Pero ¿qué hizo el buen Alex? El buen Alex, pues digamos que se puso a hacer algo muy importante. Se puso a reflexionar. Y se puso a reflexionar en tres cosas. Se puso a reflexionar en quién era él. Se puso a reflexionar en quién era él dentro de la empresa. Y se puso a reflexionar en quién es la empresa o en dónde trabajaba. Cuando llega a reflexionar en el quién soy, pues se da cuenta de algo muy valioso, que su gran soporte, que de alguna u otra manera lo tenía abandonado, por estar rindiéndole cuentas a su empresa, por estar rindiéndole cuentas a su organización, lo más bonito que tenía era su familia. Y su familia tenía una bella esposa, tenía una bella hija, y tenía inclusive su familia un buen plan. ¿Sí? Y entonces se dio cuenta que sus valores personales eran muy fuertes. Además de ser guapo, galán y simpático, ¿sí? Además tenía valores como que respetaba mucho a su familia, era una muy buena persona. Se dio cuenta también que era muy honesto, que nunca decía mentiras o nunca se la pasaba engañando a la gente. Normalmente lo que hacía era ser honesto con su hija, con su esposa, con su familia, con la gente que lo rodeaba, con sus colaboradores, con sus jefes. Se dio cuenta que ayudaba a otros. Se dio cuenta que con el COVID había gente mucho más necesitada que él y entonces les ayudaba con comida, les ayudaba con dinero o comprándoles cosas. También se dio cuenta que eran unas buenas personas y tenían buenos pensamientos, que no se acostaba, no se sentaba a meditar con malos pensamientos. Eran unas buenas personas él y su familia. Esos valores personales también, uno de ellos era que era totalmente transparente. Al ser honesto, obviamente era transparente. Entonces el buen Alex Sánchez se dio cuenta que tenía eso muy a su favor, además de muchos otros valores.
tenía bastantes valores y eso era lo principal. Entonces no estaba solo, no tenía por qué sentirse deprimido, no tenía por qué sentirse ya cansado, no tenía por qué, todo lo que le impulsaba a él era su familia y esos valores personales. Cuando se metió a ver en qué era él dentro de la empresa, pues lamentablemente se dio cuenta que él simplemente era una persona más. De hecho, si se fijaron al principio de la presentación, decía que era un área de recursos humanos. Se dio cuenta que era un recurso él, no era una persona. Se dio cuenta que era simplemente un número, que era todo lo que estaba haciendo era desempeñar nada más, era una parte de un proceso. Y sin embargo, ayudaba bien, desempeñaba bien, le pagaban bien, pero nada más era alguien más. No, se dio cuenta que él no empataba con los valores de la empresa. La empresa tenía otros valores totalmente. Se dio cuenta que era un recurso y no una persona. Era un empleado y no un colaborador. Así lo llamaban, el área de recursos humanos, en lugar de ser un área de experiencia del colaborador. No le motivaba ya ir al trabajo. ¿Por qué? Porque se la pasaba trabajando. Y simplemente cuando dejaba de ir a trabajar, pues era cuando lo regañaban o no llegaba el bono o no llegaba la riqueza o al tener que él tanto deseaba, que sí le daba cierta estabilidad a la empresa y le daba estabilidad a él, pero no le era todo, porque de todos modos recordarán que él se sentía muy mal. Y sobre todo, aunque le decían que tenía programas de desarrollo, él en su interior no tenía programas de desarrollo. Le decían que tenía o podía escalar ciertos planes de carrera o ciertas escalafones dentro de lo que es la parte del organigrama, pero él no tenía desarrollo en sus temas emocionales y en sus temas de valores. Eso le llamó mucho la atención. Y también se dio cuenta que la empresa solamente le importaba el dinero. Con este tema del COVID, que lamentablemente trajo a nuestra sociedad muchos fallecimientos, muchos decesos, aún así la empresa solamente se preocupaba por cuidar sus utilidades, sus ganancias. Y por un poder, un organigrama, su jefe no lo hacía caso, etc. Solo se preocupaban por el dinero, no tenían programas de ayuda, inclusive la empresa no ayudaba a gente allá afuera. No se preocupaban por el cliente, o si se preocupaban era nada más para vender, pero no le hablaban al cliente para ver si estaba bien, no le hablaban al cliente para saber si se encontraba bien. En pocas palabras, no cuidaba a la gente, cuidaba el tema de recursos humanos, pero no cuidaba a las personas. No ofrecían calidad, también eso le llamó mucho la atención, que no ofrecían calidad de sus productos y de sus servicios a la gente, a sus clientes. Entonces eso le hizo un gran cortocircuito a el buen Alex Sánchez. Aquí voy a terminar un poquito el tema de la reflexión de Alex Sánchez, me voy a salir de la historia de Alex Sánchez para platicarles lo que le llamamos el modelo IPCHW. ¿Qué es el modelo IPCHW? Y está basado un poco en la historia de Alex Sánchez. Alex Sánchez, digamos que se dio cuenta en su reflexión que él lo habían buscado dentro de la organización. Y al haberlo buscado, él no había seleccionado a esa organización. Él lo primerito que debe de hacer es seleccionar a una empresa que cuente con los mismos valores que él tiene. Que esos valores dijimos que eran la familia. Estaban totalmente respaldados en su familia y en él. ¿Y qué pasa cuando esos valores de él y de su familia son buenos, no están basados en una empresa que no le fundamenta, no le ayuda a sus valores, y sí está basado en una empresa que le puede ayudar a sus valores? Pues obviamente, pues él va creciendo más en su familia, va creciendo su felicidad. ¿Y qué pasa cuando esa felicidad y esa familia crece? Pues obviamente pues, contribuye en una mejor sociedad. Sus amigos, sus vecinos, su misma familia, sus padres, sus hermanos, pues se contagian de esos mismos valores. Sus
digamos, la gente de la tienda, sus proveedores, el jardinero, todos empiezan a contagiar de sus valores. Y aquí es donde entra la parte del modelo, porque gracias a que la sociedad es feliz o tiene muy buenos valores, pues en eso, imagínense cómo empieza a hacerse una onda expansiva. Y gracias a eso podemos tener un mejor México, un mejor país. Suena muy romántico, pero todo esto de los valores comienza con nosotros. Si tenemos un mejor México, pues obviamente tenemos un mejor mundo. Y ese es el modelo que les quiero mostrar. Es un modelo donde si mejoramos a las personas, obviamente podemos cambiar el mundo. Suena sencillo, pero luego a veces las organizaciones no lo ayudan. O luego a veces las mismas personas creen o se contagian de que deben de ser tiranos, de que deben de ser malos y de que deben enfocarse en el dinero y no deben enfocarse en el tema de las personas. Por eso creemos que en un modelo de Improving People and Changing the World puede cambiar totalmente. Para terminar la historia, pues digamos que todas las organizaciones se deben de juntar y deben de redefinir lo que son sus valores. No los valores personales, los valores morales, que esos están muy claros, esos nos los enseñan desde la familia. Y esos muchas organizaciones los toman y los ponen y los encuadran como el tema del respeto, como el tema de la integridad, como el tema de la honestidad, la transparencia, el agradecimiento, ayudar a otros, hasta se ponen títulos de empresas socialmente responsables, pero la realidad es que lo dicen de dientes para afuera. Lo que deben de hacer las organizaciones es crear valores institucionales. Esos valores institucionales no deben de ser una palabra, deben de ser un verbo acompañado de ese valor. Por ejemplo, obviamente estos son ejemplos de valores institucionales. Cada organización se debe de sentar a crear, digamos, ahí un valor institucional. Es hacer lo que predicamos. Por ejemplo, ahí otro valor institucional puede ser la diversión y el buen humor. Ahí como diversión, ahí le faltó la S, pues es divertido contar esto, no enojarnos. Nunca jamás rendirse, cuidarnos los unos a los otros, ser responsables ante la sociedad y verdaderamente ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que estamos bendecidos. Esos valores institucionales los deben de construir cada organización. No deben de ser copiados y no deben de ser los clásicos de dientes para afuera. Los valores son el alma de la organización. Los valores es la personalidad de la organización, ¿sí? Y esos valores nos ayudan a crear fortalezas. Fortalezas crean la fortaleza de la organización y la fortaleza normalmente son cosas que no son imitables. Normalmente son cosas que se pueden utilizar para nuestros productos y para nuestros mercados. Fíjense cómo los valores impactan directamente la fortaleza de la organización y obviamente añaden beneficios y obviamente valor a nuestros clientes. Gracias a los valores podemos crear nuestro propósito. Y se dice que el propósito de la organización es el corazón de la organización y debe de responder a estas tres preguntas. ¿Qué hacen? O sea, verdaderamente lo que hacemos importa a nuestros clientes y a nuestro mercado, a nuestra sociedad. Verdaderamente lo que hacemos hace una diferencia en el mundo. ¿O qué pasaría si nuestros productos y los servicios no estuvieran? ¿Nos extrañarían? Si se fijan, si está alineado a todo lo que es la parte de los valores, nuestro propósito tiene sentido y todas nuestras fortalezas va a ser muy difícil y van a ser únicos hacia el mercado. Un ejemplo o ejemplos de esto es un propósito de 3M es la innovación, así lo estipularon hace muchos años. Un propósito de Disney es la felicidad. Un propósito de Walmart es la parte de ser Robin Hoods, los Robin Hoods de la sociedad. Un propósito de Starbucks es crear otro lugar además de nuestro trabajo y de nuestras casas. Es por eso
al regreso al tema de los valores, el alma y la personalidad, es que cómo se deben de aplicar en las áreas de capital humano, no en las áreas de recursos humanos. En las áreas hay gente, hay empresas que le llaman áreas de experiencia de los colaboradores. Imagínense ya definidos esos valores, cómo ya durante mucho tiempo dentro de la organización van a poder relatar anécdotas, van a poder ir con sus colaboradores y decir, a ver, platícame en base a nuestros valores, ¿qué anécdotas tuviste esta semana o este mes? Platícame, van a poder reclutar y seleccionar alrededor de los valores y no en base a cosas que verdaderamente luego adelante no van a poder utilizar. Imagínense reclutar alrededor de o generar procesos de integración u onboarding, ¿no? Alrededor de estos valores definidos. Evaluar el desempeño, no por objetivos, sino por que verdaderamente los colaboradores o nuestros compañeros efectúen o lleven a cabo esos valores. Reconocimientos y gratificaciones es mucho más fácil. Boletines informativos allá las áreas de comunicación van a tener durante mucho tiempo, van a tener información para recalcar a través de campañas temáticas, van a poder, van a tener muchos temas para poder comunicarlos a mes con mes o semana con semana en sus boletines. Obviamente, Alex va a correr a ese tipo de empresas. Obviamente, toda la gente de allá afuera se va a formar allá afuera y va a decir, yo quiero trabajar o yo quiero colaborar dentro de esa organización, con mucha energía y con mucho entusiasmo. Con esto, la gente con energía y entusiasmo impactan directamente en los resultados financieros. Es por eso, y van a ayudar obviamente al tema de la rentabilidad de las organizaciones, van a ayudar al crecimiento de la organización y sobre todo la permanencia de la organización. Sabemos que hoy en día, en estas épocas de crisis, lamentablemente cuántas empresas están cerrando. Pero por eso, de entre ese triángulo virtuoso, sí es importante los procesos, sí son importantes lo que es la parte de la tecnología, pero lo más importante y el alma de las organizaciones son las personas. Es por eso que la familia es lo más importante. Y es por eso que lo más importante y lo que importa es la familia. Pues quisiera agradecer al libro, a Bernd Hernisch y al equipo de Gazelle. Toda esta plática está inspirado en el libro de Scaling Up. Pero sobre todo quisiera agradecerle a mis amores, a mis hijos, a mi life partner que es Cristina, a mis padres, que en paz descansen, a mis colaboradores y amigos de EU, y sobre todo a todos ustedes, al equipo de La Medir, a Lía, a Sonia, al gran tocayo Reynoso, por preocuparse sobre todo por las personas. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Concluimos las actividades de este primer día del Congreso Internacional de Recursos Humanos de AMEDIR. Los invitamos a conectarse mañana, jueves 10 de septiembre, un poco antes de las 8 de la mañana. Comenzaremos con el panel de la North America Human Resource Management Association, NARMA, y la presencia de notables líderes latinoamericanos de recursos humanos. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta mañana.